Y como decíamos, desde hoy los conductores deberán prestar especial atención si sus vehículos no tienen chapa metálica. Nuestra compañera Patricia Ginzo tiene los detalles. Y los vehículos sin chapa o con chapa provisoria vencida podrían ser retenidos por la patrulla caminera hasta que terminen de gestionar los documentos del rodado. Así lo anunciaron en un objeto y en un intento de regularizar la situación en nuestro país, del parque automotor específicamente. Esta legislación podría ser postergada por 30 días más para su entrada en vigencia. A partir de este lunes entra en vigencia una ley que prohíbe la circulación de vehículos sin chapa o con chapa provisoria vencida en todo el país. La ley establece además que los negocios encargados de la venta de los rodados deben proveer toda la documentación para que el usuario simplemente se acerque al Departamento de Registro Único del Automotor y gestione su chapa. Esto en no más de 30 minutos. En el país existen 1.450.000 vehículos registrados oficialmente, pero este número representa solo el 10% de la cantidad real de automotores que circulan en todo el territorio. Si cumple los requisitos de forma en cuanto a la documentación, automáticamente se le está generando ya en la contraseña de entrada se le asigna una matrícula. Y la misma persona, el mismo funcionario que la atendió, es la persona que ya le está entregando inmediatamente la chapa metálica definitiva al automotor. Este sistema permite que al menos unas 500 personas por día accedan a su chapa metálica, por lo cual no deberían existir problemas para que las personas se pongan al día con sus obligaciones, al menos que el contratiempo sea otro, el costo que representa llevar a cabo estos trámites. El costo para una motocicleta, por decir, que tiene un valor facturado de hasta 6 millones de guaraníes, es de 350.000 guaraníes en cuanto a tasas especiales y tasas judiciales, que es todo lo que se le debe abonar al registro del automotor. En el caso de vehículos 4 ruedas, los montos difieren por el valor facturado justamente. Pero estamos manejando un promedio, ¿verdad?, de lo que se le abona al registro del automotor de 702.000 guaraníes más o menos. Estas tarifas no incluyen el trabajo de un escribano, que debe llevar adelante todos estos trámites. Según esta normativa, los vehículos de las personas que no tengan chapa serán retenidos en tanto los conductores culminen los trámites. No obstante, Luis Chris Jacobs, director de la patrulla caminera, afirmó que darán una tregua de 30 días para que la ciudadanía se ponga al día.